Entonces, si tuviéramos que hacer un panorama historiográfico, notaríamos que no es tan novedad lo de la historia de las emociones, solo que ahora, como les comentaba, está mucho más habilitada. Pero en realidad los sociólogos se preocuparon bastante desde el principio del siglo en adelante de estos problemas. Los autores clásicos como Simmel o Max Weber no llegaron claramente a formular una sociología de las emociones ni establecieron distinciones precisas entre emoción, afecto o sentimiento, pero sí reivindicaron la presencia de esta dimensión afectiva en las relaciones sociales, preocupados por lo mismo que Ashman al final, por las consecuencias del advenimiento de la modernidad. Por ejemplo, Simmel sostenía que las condiciones sociales de la urbe moderna tenían consecuencias sensoriales y afectivas en sus habitantes. Las exigencias de la economía del mercado, la profusión de estímulos en la sociedad industrial y el sentimiento de desarraigo propio de la ciudad cosmopolita provocaban un acrecentamiento de la vida nerviosa. Les doy un ejemplo personal. Mi abuela no cruzaba avenidas, porque mi abuela había nacido en un medio rural. La presencia de la avenida, hasta que no pusieran semáforos en todas las esquinas de Mar del Plata, le dislocó, digamos, su paseo urbano. Es decir, no solamente generaba miedo, digamos. Le asustaba. ¿No? Bueno, la luz eléctrica fue no aquí digo, en general, la luz eléctrica y la relación con el miedo y el delito, los cambios tecnológicos, el desconocimiento frente a los nuevos aparatos, ¿no? Los quiebres culturales en los cuales los padres le enseñaban a los hijos y luego los hijos le empezaron a enseñar a los padres. De eso se trata cuando hablo de aceleración de la historia. Bueno, la aceleración de la historia estaba claramente ya en la cabeza de Simmel y de Weber, porque consideraban que la modernidad provocaba esto, ¿no? El acrecentamiento de la vida nerviosa. O sea, estrés. Bueno, Weber habló mucho sobre lo que les comenté hace un rato de la idea del carisma, ¿no? La forma de dominación carismática de los líderes hacia sus grupos. Pero para los historiadores hubo una persona que dio un gran salto, que es Norbert Elias. Él era sociólogo, pero los historiadores claramente lo tenemos de nuestro lado, porque él publica un libro que se llama El proceso de civilización. Y es interesante porque lo que él hace allí es identificar al creciente control de los afectos con la idea de modernización. Es decir, la idea de civilización, modernización, implicó un disciplinamiento de los afectos. Para darles ejemplos muy banales, las lloronas de los velorios en el Nápoles de 1850 lloraban a los gritos. Las clases medias italianas o argentinas de principio del siglo lloraban un poco menos fuerte. Hacia los años 30 no se podía estar llorando los gritos en un velorio. Eso no era educado, ¿no? Y como esas podría darles ejemplos más escatológicos de cómo se fue disciplinando la sociedad
las culturas, ¿no? Y, y cómo el hombre se fue civilizando, la aparición de los baños, de la noción de higiene, todo eso tiene que ver con la idea de ir disciplinando a las, digamos, las propulsiones primitivas de los hombres. ¿Qué tienen algo para decir acá? No, y pensaba en los hábitos también. Son emociones que están asociadas a prácticas y que una vez que se convierten en hábitos, se naturalizan. Bueno, y ahí aparece Bourdieu también, Claro. en antecedentes. Pero cómo esas prácticas que tienen que ver con como una domesticación de las pasiones, de las emociones, nos encorsetan de alguna manera y muestran claramente cómo eso está atravesado por el paso del tiempo. Sí, Hay ese críticas a tema de, Elías, perdón. sí, de educar a los cuerpos que no solamente se traduce en acciones o en acciones que se pueden o no llevar a cabo. La domesticación o la coacción de los estados sobre las emociones conlleva también a modificar el lenguaje, lo que se puede decir o no se puede decir y cómo hay que decirlo, e incluso la simbología. Mailena hablaba de Pierre Bourdieu, pero Clifford Geertz analizó el rol de los símbolos dentro de la cultura como dadores de sentido. Pensaba en la actualidad y cómo hoy la sociedad está acostumbrada a pensar a través de memes. Claro. Nos hemos vuelto una cultura que analiza que concibe la Tenía, realidad como imágenes, y esas imágenes están catalogadas de tal manera, catalogadas no es la palabra, pero es como que existe una Un código, comunicación no, un código. un código, una comunicación no verbal. están codificadas dentro de un determinado paradigma que admite los memes como forma de comunicación. Y un meme Así es, puede más que 1000 palabras. sí. Es un código Em, comunicativo, como vamos a decir un poco más adelante. Es un código comunicativo. Mm. y genera Pero también toda una comunidad de fans de memes y también aquellos que quedan afuera. Yo no entiendo los memes, no me causan gracia, no sé por qué. Algunos me parecen muy buenos y otros que no me causan gracia y hay gente que se mata de risa. bueno, tengan en cuenta estos ejemplos, porque ahora cuando hablemos de qué lugar se habla de las emociones, vamos a volver. Aquí hay una comunidad emocional, claramente, que se ríe de los memes, de los mismos. Y Ujú. otros no, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cosas que después, como categoría analítica, se puede estudiar, cómo funcionaba una determinada comunidad emocional en un determinado momento. Pero para esto falta un poquito. Quería decirles algo respecto de Norbert Elias. Cuando hablamos de que él hace un proceso civilizatorio, claramente él es un hombre que viene desde el siglo XIX hasta principios de los XX, pensando en términos evolutivos, en términos de 0 a 100, en términos de progreso, en términos de una sociedad más primitiva y una sociedad más civilizada. Ese Ujú. quizás sea la crítica que algunos le hicieron más fuerte, otros menos. La idea de, porque en realidad sospecho, porque no soy socióloga, y porque no soy especialista en Elías, solo lo he leído, pero sospecho que Elías tiene una complejidad muchísimo mayor que esta, ¿no es cierto? Pero bueno, si hay que hacerle una crítica, es esta, de que ver a la progresión lineal entre un infantilismo primitivo y una madurez civilizatoria. ¿Se entiende esto?
Sí. Esto es lo que más o menos van a romper los que trabajan sobre historia de las emociones. Romper investigando, no es que algunos van a romper, ¿no? Otros, digamos, van a llegar a la conclusión de que aquello que se sentía en la Edad Media no era un primitivismo, era una emoción que propulsaba una acción política, religiosa, económica. ¿eh? El miedo a la guerra, ¿qué hacía? Que alguien se quedara con su señor feudal, claramente. La protección, la noción de protección, el encerramiento. ¿no? Bueno, eso generó nada menos que el feudalismo. Y de estos ejemplos tenemos miles, no solo el miedo, claramente, sino que podemos leerlo desde la historia de las emociones como un dato más que explica la formación de un proceso social. De nuevo el miedo, aparece el miedo, la pandemia, ¿no? El miedo a la enfermedad, como dije hace un rato, que generó cierres de comercios, caída de las bolsas, probables rupturas de mercados laborales, como nunca visto. Bueno, hay un hecho y hay una emoción que lo acompaña. Entonces, ¿qué tiene que ver este miedo con aquel que buscaba protección en el señor feudal? Bueno, ahí está. Esta es la tarea de los historiadores. No pensar que es el mismo miedo, pero saber que no es tan diferente. De lo que hay que hacer es de rodear, digamos, de datos a esa emoción para ver cómo operó esa emoción y cómo cambió la historia. Pero bueno, volviendo a la trayectoria historiográfica, porque si no esto no lo terminamos más, sepamos que los hombres de Annals, que siempre estuvieron muy atentos a los sociólogos, como ustedes sabrán, porque han cursado seguramente algunos historiografía y otros introducción a la historia, si uno tira de la línea de Annals, lo que va a pescar es un sociólogo, porque un sociólogo en ese debate entre Simián y Seignobos, los de Annals se quedan siempre con Simián, no con la sociología. Bueno, y atrás de Simián vienen los Norberdelías y todos los que piensan en la sociedad como algo más global, no como los hechos ordenados cronológicamente de los positivistas, sino como un mundo mucho más amplio, ¿no? Autores que podían estudiar a las sociedades desde la antropología, desde la demografía. Esto lo saben ustedes. Y en ese marco más ampliado que propone Annals, la cuestión de las mentalidades estuvieron presentes siempre. Si se quiere, de las emociones, sin decirlo, estuvieron presentes siempre. ¿Qué era sino amor al rey o miedo a la desprotección o, no sé, ayúdenme ustedes, ¿qué otra emoción puede aparecer en los reyes taumaturgos de Mark Bloch? En primer lugar, el miedo a la muerte. Existe una enfermedad que es capaz de atentar contra la propia seguridad, lo más íntimo, y existe un sujeto cuyas habilidades mágicas o místicas pueden salvarlas. Y hay una acción. Abandonar el espacio del terruño, de la propia tierra, y migrar hacia las cortes para hacerse imponer las manos por el rey. Con lo cual Así hay una es. emoción que dispara una serie de acciones. Así es. Y lo mismo con el gran miedo de Febre, y lo mismo con, bueno, casi todos los trabajos de ellos ampliaron la lente y se dieron cuenta de que los hombres
no eran otra cosa que seres en el medio de un marco colectivo, que la conciencia colectiva, la religión, los sentimientos, el simbolismo, los comportamientos sociales, que eran todas temáticas de la sociología durkheimiana. O sea, por eso siempre digo, si uno tira de Analspect a un sociólogo, eran todos temas de la sociología durkheimiana, son los temas de los historiadores de Anal. Dice Plamper, ahí por ahí, en la lectura que les dimos, que Febre, Plamper dice, el grito de Febre era que Febre decía poner los sentimientos en el centro de los estudios. Pero claro, imagínense ustedes que poner los sentimientos en los años 30, cuando se estaba decayendo el mundo, y cuando solo la economía estaba modificando todas las estructuras, en realidad lo que se buscó como gran explicación fue a la economía, no a los sentimientos. O sea que estas cosas quedaron muy de lado. Hay otra razón. ¿Eh? Hay otra razón en Febre, y que lo que Bloch y Febre estaban tratando de explicar era justamente esa marea pasional que venía de la mano de los totalitarismos y que para ellos eran un esfuerzo que buscaba destruir la civilización, porque Bloch y Febre están pensando en la misma clave que Elías, en esa noción de progreso todavía, en términos de la civilización europea. Y cuando Febre habla de poner los sentimientos en el centro del análisis, lo que está tratando de explicar es cuáles son esos sentimientos que han propagado el totalitarismo por Europa y que atentan contra la civilización europea. Quizás también es una de las razones por las cuales los historiadores de las emociones se debaten acerca de si Febre es o no es un antecedente dentro de la historia de las emociones. Porque habla de los sentimientos en un sentido negativo, no en el mismo sentido que se le da actualmente. Claro, sí, en esta idea de lo irracional frente al líder, sí. Claro. Bueno, la cuestión es que hasta los 70 nadie le dio demasiada bolilla a todo esto, y que a partir de los 70 lo que hubo fue un quiebre de esta idea de que hay un proceso de un relato lineal y progresivo, y bueno, y con esto pasó en las artes, pasó en los medios, pasó en la historia, pasó en la sociología, en la antropología. Es decir, el mismo proceso que les pasó a todos, les pasó a los historiadores, que empezaron a sentir la necesidad de que había que explicarse a las emociones más allá de inclinaciones irracionales, y que había que darles un lugar, ¿no? Un lugar para entender a la política. Ahí vamos a entrar, entonces, pero esto lo vamos a dejar para la clase que viene, de la relación estrecha entre emociones y política. Por supuesto que este giro emocional, así se le llama, acompaña es un poquito más tardío, ¿verdad? Pero es parte del giro narrativo, del giro lingüístico, es parte de esta idea de que la subjetividad retorna como gran actor social, y junto con la subjetividad, la experiencia individual, ¿no? Cómo cada uno de nosotros vive lo que en el medio, digamos, de un contexto social parecido. No somos todos exactamente iguales. Entonces, a partir de esas preguntas, nuevos historiadores empiezan a escribir teoría de las emociones, ¿no? Un texto que se considera pionero es el de Peter
y Carol Stearns, que habla de estándares emocionales. Este texto fue publicado en una revista muy prestigiosa, que es la American Historical Review, que la pregunta era clave, que es la pregunta entre el huevo y la gallina. ¿Qué es primero? ¿Las emociones crean a los sujetos o los sujetos crean emociones? Es decir, o en todo caso, los contextos crean emociones o las emociones crean contextos. O sea, aquí se planta el problema de la emocionología. Cómo se formalizan lo que llamaron estándares emocionales. Estos estándares emocionales generaron cambios sociales, o los cambios sociales promovían nuevos estándares emocionales. Bueno, este es el gran problema, digamos, que plantea este matrimonio en, no sé si les dije el año, en 1985. Que generan como un disparador Sí. toda una serie de preguntas, porque lo que se empiezan a plantear entonces los historiadores que seguían a Peter y Carol Stearns es cuánto abarcan esos estándares emocionales, porque hay un estándar emocional para una sociedad, hay varios estándares emocionales, porque tampoco el concepto tiene su propia dinámica y su propia historia. Ellos parten del concepto de emotionology y después, en función de todo el debate que genera, tienen que cambiarlo, abandonarlo y pasar a la noción de estándares emocionales. En plural y no en singular, porque también hablar de un solo estándar emocional dejaría de lado un montón de conflictos sociales y un montón de matices dentro de cada sociedad que no estarían contemplados de esa manera. Claro. Y en cierto modo, por lo que tengo entendido, que no soy tampoco una especialista, la he leído a María Sierra, que dice que los Stearns todavía seguían con esta idea de que había como un estado, una era premoderna, que no se podía estudiar por falta de ciertas normativas, que luego Rosenbein viene a decir, no, momentito, aquello no era un estado premoderno e inestudiable, aquello es otra cosa que es muy meritorio de ser estudiado, ¿no? En el medio está, en el 2001, justamente en el 2001, fíjense qué fecha, acabamos de hablar de esa fecha como un hito que cambia el conducta cultural, digamos, se publica Navigation of Feelings de William Ready. Y allí Ready lo que va a hacer es elaborar una metodología para estudiar el problema de las emociones. Él dice que las emociones varían de cultura a cultura, pero es uno de los que propone algo muy interesante que antes Francisco había mencionado, que es la idea de trabajar a partir del lenguaje. O sea, él es el que opina que los conceptos o los emotives son las formas que un individuo le da al lenguaje para transmitir lo que siente. O sea, la idea de emotive, o sea, ¿qué decir? Lucha, ¿no? Por ejemplo, la lucha, la muerte heroica, el compromiso, bueno, si se les ocurre a otros, díganlo, pero Sí, las cosas que aparecen en los discursos apelan a la emoción, tientan a la emoción. Él dice, con el lenguaje se llama a la emoción,
se la atrae, ¿no? Son traducciones verbalizadas de otras formas sensoriales, Claro. dice él. Son creaciones reales, o sea, son construidas pero a partir de lo que se siente. Yo estoy sintiendo la noción de libertad cuando quiero conspirar contra Perón, en el 55. Yo estoy sintiendo la noción de resentimiento por el golpe a Perón cuando estoy metiendo un caño en gas del Estado en el 56. No fue en el 56, perdón. Bueno, ahora no me acuerdo exactamente. Creo que fue en el 62 que explotó acá gas del Estado a partir de un acto de terrorismo de la resistencia peronista. Son sentimientos válidos, y cuando lo digo en un folleto y digo libertad, digo resistencia, lo estoy sintiendo. Y a la vez de estar sintiendo, lo estoy apelando a eso. Entonces, el lenguaje se convierte en un ida y vuelta. Creo una emoción, genero una emoción. ¿Se entiende hasta acá? Sí, pero necesariamente cuando yo expreso algo que estoy sintiendo, está condicionado por esa inserción, como ese marco cultural que uno tiene, porque el lenguaje es algo que está dado de por sí. Entonces, si yo tengo determinadas palabras para expresar eso que siento, bueno, ya hay un primer condicionamiento del lenguaje. Después está el condicionamiento que nos ejerce el contexto en el que uno está inmerso. Y ahí es donde él va a hablar del otro de sus términos, que supongo que ahora vamos a eso, que es el de régimen emocional. Exactamente. Régimen en donde el hombre, bueno, está condicionado por él mismo, y donde el hombre tiene más o menos libertad de sortear o de navegar, Claro. va a decir Claro. él. Dentro Claro. de este régimen existen ciertos espacios, ciertas porosidades que permiten generar refugios para el sujeto y que permiten generar procesos por los cuales el sujeto puede sortear la imposición a través de lo que él llama la navegación emocional, de ahí el nombre del libro. Y frente a Claro. esa navegación permite al sujeto pasar del régimen emocional al refugio emocional, un lugar donde puede permitirse manifestar emociones opuestas a lo hegemónico. En realidad, Redi está replicando lo que hizo Bourdieu, lo que hacen los microhistoriadores, lo que hacen varios, que es ver el modo en que el sujeto individual atraviesa un sistema normativo, ¿no es cierto? Y es capaz de proponer su propio accionar económico, político, de grupo, como sea. Lo que pasa es que Solo que acá se mira el tema de la emoción, ¿no es cierto? Y ve en un régimen emocional, ¿qué es el régimen emocional? Es el conjunto de emociones normativas, de rituales, de prácticas, de emotives, es decir, lo que se dice, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, ¿eh? Todo lo que arma ese régimen político es un régimen emocional. Ojo, puede ser un régimen económico también, no estoy diciendo que sea esencialmente político, sino que puede ser un régimen de tipo, un régimen emocional del capitalismo. ¿Por qué no? ¿No? la crítica Un régimen que Peter Stearns le hace a Redi justamente es que Redi habla de régimen emocional y no de regímenes emocionales. Entonces lo que Stearns, la crítica que le hace a Redi es que si hay un solo régimen emocional para un Estado, ¿qué diferencia hay entre el régimen emocional y el Estado? Y por claro. eso es que Stearns, para replicar o para dar una vuelta más de tuerca al debate historiográfico, enuncia el concepto de estándares emocionales, para decir que dentro de una misma sociedad hay distintos estándares emocionales que entran en juego.
que no hay un ahí solo habla estándar. de la que hablamos hace un ratito, claro. Sí. Y otra crítica que le hacen estos externos a este Reddit es que no, o sea, vamos a terminar Reddit. Reddit es régimen emocional, navegación emocional y emotives. Es decir, son las tres cosas que podríamos decir sus Conceptos básicos, sus puntos aportes. sus aportes. Exactamente, la profesora Mailén me aclara. Régimen emocional es casi como el Estado. La navegación emocional es casi como lo que hacen los microhistoriadores, ver cómo el sujeto es capaz de navegar esa emoción para imponer la suya propia. O para vivir la suya propia. Claro, para manifestar la suya propia. Manifestarla simplemente la suya propia. El movimiento queer, por ejemplo. ¿Cuántas cosas ha tenido que ir haciendo hasta que se impuso, digamos, como una realidad hasta académica, académica y, bueno, ni hablar todos los trabajos de género. Hay cantidad de ejemplos para ver cómo desde una determinada emoción vas ganando un campo. Y lo último, lo de los emotives, que son estos conceptos que hacen que yo también me parezca a otro. O sea, usamos los mismos conceptos, o sea que a partir del lenguaje ya nos emocionamos de manera bastante parecida. ¿Se entiende? Yo he hecho un trabajo que ustedes van a leer, que se los puse en el programa, que es ver qué tipo de emotives usaba un general del ejército argentino, conspirador por demás, con un sindicalista de peronismo revolucionario. Digamos, un hombre de derecha y un hombre de izquierda, como son Guevara y Ongaro, que utilizaban emotives que apelaban a los mismos tipos de emociones. Y por supuesto que tiene miles de críticas, pueden hacer todas las críticas que quieran, pero mi búsqueda fue ver en el fondo si se emocionaban ante el mismo problema, ¿no es cierto? O si venían de una determinada cultura política que apelaba a determinados emotives que hacían que ellos conspiraran o promovieran organizaciones armadas o, bueno, actuaran políticamente. En el 2006, volviendo a la cuestión historiográfica, Rosenbaum propone la idea de comunidades emocionales. Es decir, para resolver el problema de régimen también, emocional, que es muy amplio y que es muy parecido al Estado, Rosenbaum dice, ¿por qué no hablamos de comunidades emocionales? Es decir, ¿por qué no vemos si hay familias que se emocionan, barrios que se emocionan, sindicatos, instituciones académicas, que se pueden unificar o unir entre ellas a partir del mismo tipo de emoción? Esto está claro que tiene que ver con otro problema muy interesante de la historia, que es el de las identidades. Uno no es siempre el mismo. Ya lo dijimos en otra oportunidad. El de las identidades como para pensar historiográficamente o históricamente. Cuando trabajamos sobre los trabajadores, son trabajadores, pero no nos podemos olvidar que esos mismos trabajadores son sindicalistas en los 30, ¿no? Son diputados o senadores, son padres de familia, son patrones de alguna
cooperativa, digamos, o jefe de una cooperativa, obrera, Miembros de un club de fútbol. miembros, ella siempre tiene que poner el aviso. Es que todos lo son. Todos tenemos Claro. un... Entonces opera de distintas maneras en esa. Entonces la comunidad emocional dentro de ese club de fútbol es completamente distinta a la que puede ser dentro de la fábrica, ¿no? Y entonces hay que estudiar la emoción en su contexto, en su comunidad. El problema es que Rosenwein hace su análisis para las comunidades tardomedievales y el desarrollo de su teoría cierra muy bien para ese contexto. Claro. La crítica que le hacen es que ese desarrollo para otros contextos quizás no cierra de la misma manera. Los que no son cara a cara, por ejemplo. Claro. Los que se juntan a través de las redes sin tener ningún contacto físico. Como los que hacen clases virtuales. Claro. Bueno, pero son comunidades emocionales también. A fin de cuentas sirve el concepto, ¿no es cierto? A mí me resulta útil, y volviendo a lo que decíamos recién, tiene que ver con sujetos que comparten determinados códigos, que entienden, que sienten cosas, como el amor a un club de fútbol, que alguien que está fuera de esa comunidad no lo entendería, no lo viviría de la misma forma, no sentiría la pasión o el amor por ese club por determinadas condiciones, que lo deja fuera. Muy bien, Maylen, ¿vos podés dar un ejemplo a los chicos ahora, a partir de esto que estás diciendo, de cómo se imbrican las comunidades emocionales? Porque qué pasaba con el tema del mundial, según el lugar que estuvieran ocupando, digamos, o como militantes, o como, por ejemplo, el caso entre los perpetradores y los militantes es muy específico. Sí, bueno, les cuento, creo que no lo hemos dicho hasta el momento, no hemos hablado de nuestras investigaciones puntuales, pero yo trabajo analizando el Mundial de Fútbol del 78, por eso estoy siempre, Moni dice que meto el tema del fútbol. Y es que me parece algo muy interesante y muy fuerte para hablar de las identidades que tienen que ver con, en este caso, con el nacionalismo. Y el caso del Mundial de Fútbol del 78 es enigmático porque ha sido pensado y quedó así en la memoria de muchos como esta fiesta de todos, en donde bajo el paraguas del fútbol se unieron distintos grupos que en términos políticos, ideológicos, económicos y de otra índole estaban absolutamente encontrados, enfrentados hasta la muerte en algunos casos. Entonces hay una anécdota famosa que es durante la final del Mundial, el Tigre Acosta, que era un militar que estaba a cargo de un centro clandestino de detención, como fue la ESMA, uno de los principales, entró cuando ganó Argentina en la final, entró a las celdas de los presos en la ESMA, los abrazó a todos y les dio la mano a algunos o les dio besos a las mujeres. Entonces esa imagen es fuertísima, la de un preso político o un preso detenido desaparecido y un militar sintiéndose por un momento, o no sabemos si existió. Emocional. No sabemos si existió o no, ¿no? Pero existe la posibilidad de que ambos se hayan sentido contentos porque Argentina salió campeón. Claro. Bueno, estas imbricaciones, estas complejidades emocionales o identitarias, porque acá las podemos poner como sinónimo, son las que ayudan a entender procesos históricos de manera más humana, que es lo que intentamos cuando mostramos esa primera escena.
qué es lo que tenemos de humanos que nos hace estudiar a la historia no como si fuéramos sujetos muñecos, ¿no? Activados por el historiador, que activa su propio Frankenstein, sino como desde el presente, tratando de comprender y ponerse en el lugar del otro, que es lo que nos decía que teníamos que hacer Collingwood, no es que lo estoy diciendo yo. Bueno, acá me queda mucho por decir, así que, ¿cómo venimos con el tiempo? ¿Cuánto llevamos? Un poco más de ¿Hora y media? ¿Eh? ¿Una hora y media? Bueno. Hora y 20, creo. Voy a dar el último, el último empujoncito para el caso de las emociones, y ya la clase que viene la vamos a resolver y vamos a volver sobre estas ideas para que quede bien, bien claro. Y con ejemplos y demás. Quería decir que el último, digamos, aventón que tuvo esta historiografía, no el último, porque sigue produciendo cada vez más, pero así que queda como en la línea historiográfica, es el análisis que hizo Mónica Sher respecto de la importancia que han tenido el uso del cuerpo, es decir, revisar todo lo que tiene que ver con el cuerpo y con el lenguaje, vuelve sobre la idea del lenguaje. El cuerpo no es estático, dice ella, el cuerpo no es intemporal, el cuerpo no es universal, el cuerpo no produce una excitación emocional ahistórica. Es decir, un cuerpo se excita por la lucha en un momento donde eso está habilitado. Un cuerpo es capaz de inmolarse en un momento histórico donde está habilitado. O alguien se enferma de melancolía por el amor en medio del amor romántico. Hoy ya nadie, bueno, no sé, pero digamos, es prácticamente patológico si uno sabe que hay una persona que se queda 20 años esperando a su pareja en un acto melancólico. Eso podía pasar en el siglo XIX. La idea del amor romántico asociada a la mujer solamente, eso era, eso es un tipo de emoción asociado a un contexto histórico determinado. Es decir, las prácticas emocionales tienen que ver con la especificidad cultural y con la especificidad histórica. No son prácticas en el aire. Entonces, sí. Hablando de prácticas y experiencias, no podemos dejar de lado toda la línea investigativa de Alemania, que se reconoce directamente heredera de Thomson, centrada en el Instituto Max Planck, que analiza justamente cómo a la luz de la lucha por cooptar los espacios hegemónicos, se producen estos intentos o estos espacios contrahegemónicos de manifestación de las emociones. Es decir, las emociones se corporeizan y se aprenden a corporeizar a través de la experiencia. Las emociones se manifiestan en distintos momentos y en distintos lugares porque la lucha constante entre los esfuerzos del Estado por cooptar las emociones, entre el establecimiento de estos estándares emocionales y el cambio que genera el dinamismo social, que genera cambios en los estándares emocionales y establecimiento de unos nuevos, cambia también las formas en que los sujetos se emocionan y cambian también los esfuerzos de los estados por cooptar las emociones de los sujetos, en una especie de
relación dialéctica entre imposición y contraimposición, lo que el Instituto Max Planck vino a llamar la economía moral de las emociones. Bueno, tienen ahí un posgrado sobre emociones directamente, ahí están. Esa es Ute Freber. Tengo escrito sobre el Instituto Max Planck lo siguiente. En la discusión, el centro se ha posicionado siempre a favor de un modelo biocultural que sugiere la confluencia de componentes innatos, o sea, lo que soy, de lo que tengo, lo que me sale, pero también aprendidos en la dimensión y construcción emocional del sujeto, o sea, lo que me vino de afuera. Y se entiende, por lo tanto, que como historiadores estaremos más interesados en el componente aprendido, o dicho de otro modo, en cómo las emociones se enmarcan, adquieren, negocian y experimentan en un contexto cultural. O sea, esto que vos decías, entre lo innato y el régimen, por decirlo de alguna manera, entre lo innato y el afuera, ¿no? Y cómo estas emociones se enmarcan en ese contexto. ¿Está bien? Uh-huh. Bueno, en el marco de este tipo de trabajos, les digo algunos trabajos. Por ejemplo, Ben Prestel trabaja sobre las emociones urbanas, tomando el caso de Berlín y el Cairo. Vieron que yo les conté el cuento de mi abuela que no cruzaba la calle Independencia, o la avenida Independencia. Bueno, Ben Prestel tiene un poco más de glamour y trabaja sobre Berlín y el Cairo. Nina Verheyen trabaja, estoy dándole ejemplos para que sepan ustedes de qué va la cosa de la historia de las emociones. Nina Verheyen hace una historia cultural de la pasión por la discusión en Alemania. Imagínense si alguien quisiera hacer eso acá en la Argentina, que no puede haber nada sin que se discuta. Digamos, ¿de dónde sale esa pulsión por opinar? Y siempre opinar distinto, ¿no? Gianmarco Vidor, por ejemplo, trabaja el dolor por la pérdida de un hijo. Bueno, es algo de esto, hablamos la clase pasada. Javier Moscoso, que está acá en la fotito, no sé si lo están viendo, trabaja sobre la historia cultural del dolor. Estuvo 10 años con el tema del dolor. Moscoso dice que el dolor físico, de eso se trata, demanda espectadores. Él saca varias conclusiones, por ejemplo, el dolor demanda espectadores. ¿Por qué dice el dolor demanda espectadores? Porque si no hay alguien a quien decir me duele, prácticamente, culturalmente, ese dolor no es que mengüe en el cuerpo, sino culturalmente está como difuminado. Él da el ejemplo de los niños de los orfanatos que lloran menos que los niños, digamos, atendidos por sus padres, ¿no? Como ejemplo. O cuando hicimos alguna vez una charla con María Bier, dábamos el ejemplo de qué sería lo que hoy le llamamos fibromialgia, que está tan de moda, con esta idea de que la fibromialgia es el dolor del alma, que no tiene demasiadas explicaciones, y que a la gente le duele todo, ¿no? Y entonces hay una industria farmacéutica muy desarrollada para que a la gente no le duela más nada. Bueno, ¿qué sería la fibromialgia para un hombre de la estepa rusa, con grados bajo cero, trabajando en el medio del bosque, hachando, bueno, o un hachador chaqueño, ¿no? Del principio del siglo. No estoy diciendo ahora, porque ahora
el achador chaqueño está incluido en una cultura donde el dolor está habilitado. Pero ahí donde no hay espectadores o no está habilitado el dolor como dolor, ¿qué pasa con eso? Esas son las cosas que se pregunta Moscoso. Bueno, por ejemplo, en el texto de Márida Orden que tienen que leer para el práctico, vinculado a estos temas, van a ver algunas de las citas. Ella trabaja con cartas para pensar el tema de la inmigración y las familias que quedan separadas por el océano. Entonces, la necesidad que tiene esa madre de, en cada una de las cartas, remarcarle al hijo el dolor que siente por la soledad, por la nostalgia por estar lejos, porque lo extraña, y bueno, y los procesos que están implicados en esta necesidad de expresar, porque me siento sola, entonces vos tenés que el deber como hijo de un montón de cosas, como de mandarle plata. O regalos, objetos materiales. Ese va a ser uno de los puntos que pueden observar en el texto. ¿Y hay alguna mención, ahora no lo recuerdo, hay alguna mención entre dolor espiritual y dolor físico, Maylén? No, porque no habla de lo físico en sí, o que yo recuerde puntualmente en alguna de las citas, pero sí pone más énfasis en la cuestión social, la soledad y lo que a ella le implica Claro, que es otra el forma de dolor, abandono. es Sí. otra forma de dolor, digamos, es la misma emoción, pero bueno, hay dolor psíquico, cuando uno está chiflado y cuando está neurótico, tiene dolor psíquico. Hay dolor físico y hay dolor espiritual. O sea, y el dolor espiritual normalmente termina en un dolor físico o en un síntoma. ¿Sabes qué? Me parece que sí nombra algo del cuerpo, porque en una de las citas dice que justo, que la leí hace un rato, justo había una anécdota, no me acuerdo en base a qué, le contaba que no le había dolido nada, pero era como algo medio excepcional, porque justo estaba contenta por no sé qué. Si o sea que encuentro siempre le duele todo.